Estamos de regreso en Todo Incluido y es momento de conversar un tema interesante, sobre todo de interés de todo público. Y quiero que le prestemos mucha atención para que vean bien de qué se trata. Y más adelante conversaremos con los expertos que nos acompañan el día de hoy. Así que vamos a ver de qué vamos a hablar a continuación. Esto sin duda puede ser curioso y puede llamarse nota curiosa. Sin embargo, en Show Todo Incluido le daremos otra perspectiva a nivel profesional. Hoy nos visita nuestro experto psicoterapeuta Juan José Almanzar, quien nos habla acerca de este tema. Pastor revela que es gay durante un culto, presentó a su pareja y dijo lo siguiente: solo sentí el llamado de Jesús. A nivel profesional puede haber aquí un comportamiento de burla hacia las personas que visitan las iglesias. Sin embargo, otros pueden entender de que sí fue un llamado y otros una rastrería. Pero esto solo puede decirlo nuestro experto en el área, Juan José Almanzar. Bienvenido. Bienvenido. También con nosotros el pastor Jairo de la Cruz, quien vamos a ver esos puntos de vista tanto psicológicos como la parte ya religiosa de estas declaraciones que, señores, en todas las redes sociales pues se ha estado debatiendo el tema, así que bienvenidos. Bienvenidos y vamos a tratar este tema bien, como Gracias, decía Yarlene, gracias. desde estas dos vertientes. Estamos hablando de la parte religiosa, que es la que le compete a usted, pastor, y de la parte psicológica, si lo podríamos decir así, Doc. Vamos a ver directamente cómo usted cree que podríamos mejor orientar este tipo de comportamientos. Bueno, si vemos hoy en día el caso del pastor al cual estamos haciendo referimiento, como de muchos pastores y personajes en el mundo religioso, vemos que, por ejemplo, las iglesias hoy en día han adoptado una posición más inclusiva, más abierta, en donde en comparación a años anteriores o décadas anteriores, eran más cerradas en sus pensamientos, en sus actuaciones. Ahora, hoy en día, pues han adoptado una posición más abierta y es por eso que vemos, por ejemplo, pastores, sacerdotes y de diferentes denominaciones religiosas, donde expresan abiertamente su preferencia sexual. Este caso no es único el que estamos debatiendo hoy. Se ve mucho más frecuente y se va a seguir viendo más frecuente a medida que las iglesias se van abriendo más a la inclusividad. Antes de empezar precisamente este debate y el análisis tanto psicológico como el religioso, me gustaría escuchar la opinión del pastor desde su punto de vista y estas declaraciones. ¿Qué piensa usted? Sabe que la iglesia protestante, que es donde pertenece esa persona que se declaró abiertamente gay, hay un fenómeno que se está dando con la dependencia. Al ser independiente y no tener que darle rienda cuenta a nadie, cualquier persona, cualquier individuo puede tener una iglesia de homosexual, otra de lesbiana. Y esa apertura viene dándose hace muchos años ya. Y con la llegada del nuevo Papa al catolicismo romano, que abrió las puertas a la gente que la iglesia había excluido, por ejemplo, en este caso de los homosexuales y la lesbiana, este Papa, como es jesuita, es un teólogo, es un estudioso, abrió ese campo. Hace muchos años, ya como 14 años, yo escribí un libro haciendo alusión a que llegaría un momento cuando la iglesia tendría que abrir la puerta a los homosexuales, y yo explicaba cuál fue la posición de Jesús acerca de este tema cuando se topó con un homosexual practicante. Entonces, como él decía el terapeuta, la iglesia ha ido abriéndose, pero se ha abierto de forma aislada. Pero no. me gustaría saber personalmente a usted, porque independientemente de las teorías bíblicas y una cosa, cada ser humano tiene su propia perspectiva de estas situaciones, pero usted, como pastor, como persona que dirige o que orienta a un grupo de personas cada cierto día, usted como ser humano, ¿qué piensa? La Biblia es bien enfática acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo. O sea, si vamos al consejo bíblico, la Biblia rechaza esa posición. O sea, para estar liderando el pueblo. O
Se supone que, por ejemplo, una persona puede, en su decisión personal, tomar la decisión de unirse con alguien del mismo sexo, pero no va a estar ejerciendo el pastorado, donde se supone que tú eres un modelo de vida. O sea, a mi iglesia van personas que son travestis y encuentran apertura en mi enseñanza. Y yo nunca he rechazado esa clase. De hecho, soy uno de los maestros más incluyentes en los últimos 15 años de la fe, y por eso he sido atacado cruelmente por mucha gente que no entiende. Ahora, tú tomarle una persona como esa, que tu preferencia sexual, si tú sabes la que tiene, tú no puedes ponerte en una posición de poder para hacer la influencia de otro. Porque ¿cómo tú le modelas un modelo familiar a una persona que son tradicionalmente conservadoras? Es decir, que la iglesia los acepta, pero no los reconoce directamente, más bien el tipo de relación que tienen entre el mismo sexo. Es que al final de cuentas, la iglesia, la única posición que tiene que tener la iglesia es aceptación. La iglesia no puede imponer su criterio para que nadie dirija su vida por la iglesia. Se supone que la iglesia da un mensaje de esperanza, y al final del camino es el individuo quien debe tomar la decisión por sí mismo, no por la iglesia. Entonces ya ampliando, perdón, Marieli, ¿iba a decir algo? No, tenemos una figura principal que es en la que se basa la iglesia y en la que se abogan este tipo de personas, digamos pastores, digamos personas que tienen algún tipo de influencia, que es la imagen de Jesús, la imagen de un Dios, que es donde ellos hacen que recaiga todo lo que ellos quieren que las personas crean. Entonces, doctor, desde la parte psicológica, ¿cómo podríamos identificar este tipo de influencia que tienen o que tratan de ejercer esas personas a través de decir, porque por ejemplo, este pastor lo que dijo fue, yo sentí el llamado de Jesús, sí, y por eso presentó su pareja en la iglesia, delante de todos sus feligreses, la persona que es donde él tiene directamente influencia y tiene algún tipo de poder. Y agregándole a eso, antes de que el licenciado me responda, nos responda, si tiene posibilidad esto también de ser un trastorno psicológico. Bueno, contestando la última pregunta, no vamos a llamarle un trastorno psicológico realmente, sino más bien, como indiqué anteriormente, y lo indicó el pastor, las iglesias pues han adoptado una posición más incluyente, sin importar la orientación y la condición del individuo, una filosofía que ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, de aceptar a cada ser humano con sus debilidades, sus deficiencias y todos su condición humana y las situaciones que nos caracterizan como seres humanos. Ahora bien, las iglesias hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, no digo de manera generalizada, porque tienen una función altamente importante en la sociedad, en las comunidades, pero sí se han convertido en vehículos para individuos inescrupulosos que no solamente están buscando esa avenida para enriquecerse y ejercer algún tipo de poder sobre otras personas que van a esos centros religiosos en altos estados de vulnerabilidad emocional, de alta vulnerabilidad espiritual, de alta vulnerabilidad económica. Entonces, esos individuos que no son realmente los que siguen a pie de la letra las enseñanzas de Jesús o el Dios con el cual que ellos se identifican, aprovechan ese escenario para no solamente explotar en el ámbito económico, en el ámbito emocional, en el ámbito político, sino también aprovechan ese escenario para imponer cierta agenda, ya sea de carácter de orientación sexual, ya sea de carácter político o de cualquier otra naturaleza que sea. Sí, pero una cosa es usted que esté en una iglesia incluyente y que se dé a conocer como homosexual, que es algo, vamos a decir, perfectamente normal, pero ya de ahí a utilizar la imagen de Jesús para normalizar ese tipo de acciones, pastor. Lo que pasa es que la iglesia, por ejemplo, es muy importante lo que tú acabas de decir. Hay un sector de la iglesia que apoya la homosexualidad que se llama Gracia Inclusiva. Esas iglesias tienen tiempo ya funcionando, tienen tiempo ya existiendo, tienen tiempo ya operando. De hecho, cuando yo publiqué ese libro, donde yo hablaba del centurión y su amante,
y yo explicaba desde la terminología griega que Jesús tuvo un encuentro con un homosexual y fue un encuentro donde Jesús reconoce los valores de este individuo y no lo condena por su condición sexual. De hecho, entonces en ese escenario yo fui a hablar en esas iglesias y ellos participan libremente de su sexualidad. En el caso de lo que él decía, el tema del negocio de la fe, siempre la gente que está fuera de la fe se expresa así, a partir de la ignorancia de conocer lo que es la estructura dentro. O sea, muy pocos pastores pueden vivir de la fe. Total. O sea, muy pocos pastores. O sea, de hecho, a mí, personalmente, quizás usted me llame pastor aquí, porque a mí me da vergüenza que me llamen pastor. A mí Sí. nadie me dice pastor, ¿Cómo le gusta que le llamen? maestro. Maestro Porque es el mismo pensamiento del maestro. petrificado que hay de una estructura mental, de un sistema de creencias que la gente ha adaptado. Por ejemplo, ese individuo se hace llamar pastor, pero cuando tú examinas las reglas para ser pastor, te vas a dar cuenta que él se autonombró. Exacto. O sea, Se cuando tú vas al autodenominó análisis él bíblico, mismo. la Biblia dice que para ser obispo tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, ya tú no puedes ser pastor. Porque para ser pastor tiene que estar casado con una mujer. Ok. O sea, la Biblia lo descalifica como pastor. O sea, que Entonces, las maestro, reglas no ma- califiquen. maestro, ya entrando en ese ámbito y en ese renglón que estamos hablando, queremos también resaltar que no estamos dirigiéndonos a una religión en específica, No. ya que vemos a través de los medios cómo a diario salen noticias, no solo de pastores que se hacen llamar pastores, no solo de padres, como le dicen en la iglesia católica, donde hay violaciones, donde hay abuso sexual, donde hay incluso acoso sexual a los mismos feligreses, podríamos llamarle en sentido general. Entonces, quizás esta permisividad de te acepto con todo lo que venga, y es una pregunta abierta también, quizás no es también la que está elevando esa cantidad de sucesos en las iglesias. Es que la iglesia no es autocrítica. Por ejemplo, el día pasado ustedes vieron en el programa de Novia Piera, una pastora llamada Elizabeth Silverio, que yo la denuncié y me puse en contacto con Novia Piera para sacarle eso a la luz por los abusos que había contra niños autistas. Hace 2 semanas atrás hizo un video públicamente donde citaba al Ministerio Público en el caso de unos pastores que abiertamente estaban abusando de niños desde temprana edad, abusadores. Entonces, a la iglesia no ser autocrítica y todo lo dejan dentro de la fe para que eso no dañe el evangelio, se filtran este tipo de individuos que a la postre hacen más daño que bien. Si la iglesia fuera autocrítica y pudiera confrontar dentro de la iglesia y decirle al mundo que la mayoría de personas que están en las redes sociales autollamándose pastores bajo el filtro de la Biblia no califican y la iglesia lo descalificara públicamente, ya esto evitaría muchas cosas. O sea, él abusa de 10 niñas, él no es un pastor, es un abusador sexual. Claro. Que muchos pastores ya lo conocían y sabían del caso, pero para que no se haga público, ¿me entiendes? Sí, ya eso es independiente de la homosexualidad. Entonces, para seguir en esa misma línea, licenciado, yo sé que es difícil dar un diagnóstico, porque yo sé que a ustedes los profesionales no les gusta decir tal persona es tal cosa cuando ustedes no lo han evaluado. Es muy difícil calificar a una persona de esta manera. Pero vuelvo al inicio con la primera pregunta que les realicé. Ya viendo estas conductas, ¿qué hay en la cabeza de una persona que utiliza su liderazgo para atraer sexualmente a esas personas que van en busca de otra cosa? Sí, claro, como indiqué anteriormente, muchas personas con distorsiones de muchísima naturaleza, pues se escudan detrás de una iglesia para hacer uso de sus desviaciones, por ejemplo, en el caso de los abusadores sexuales, que aprovechan ese poder, aprovechan esa vulnerabilidad para ejecutar sus actos bajos y malignos contra niños, contra feligreses, contra cualquier persona que ellos puedan explotar de una forma u otra, ya sea económicamente, ya sea sexualmente, ya sea en cualquier otro ámbito. Pero nuevamente, eso es un sector, nuevamente, que se engancha y se escuda detrás de las iglesias. Por eso hice la observación de que no todas las iglesias, ni las personas que se autodenominan pastores, están envueltos en ese tipo de conducta. Y me alegra tanto de que el pastor, en el caso de la señora que él mencionó anteriormente, pues tomó la iniciativa de denunciarla, tomó la iniciativa proactiva de proteger
a personas, especialmente en este caso de niños autistas, personas en estados vulnerables. Le felicito grandemente por esa iniciativa y ese coraje. Sí. ¿Sabes que la pregunta que ella te hace tiene que ver con la parte psicológica que ella quiere encontrar detrás de este comportamiento? Exacto. Tú sabes que yo dirijo unos retiros de hombres de sanidad, de sanación del alma, y en la parte psicológica, como yo soy psicólogo de profesión, he evaluado que muchos de esos hombres han sido abusados sexualmente en su edad temprana. O sea, si nos vamos al origen y analizamos a esta persona, lo llevamos a terapia, nos daremos cuenta que muchas veces lo que ellos son hoy es una construcción de su pasado. Hay una influencia del pasado. Hay heridas en el alma porque son homosexuales, hay homosexuales por agresión y hay homosexuales por violación. ¿Me entiendes? Son seres que ya fueron condicionados a una conducta. Cuando a tu temprana edad tú has sido abusado vilmente, es muy probable que tú repitas ese patrón. Y mira, precisamente que usted menciona eso, quiero preguntarle que ¿cómo psicológicamente denominarían ustedes la homosexualidad? Estamos hablando de algo que, como bien dice Jairo, se viene construyendo, es algo de moda, que ahora están saliendo tantas personas homosexuales, y al nivel de la iglesia, ¿lo consideran ustedes esto como una aberración para la sociedad? El sentido de la homosexualidad, la iglesia lo ve como algo aberrante. Pero el pecado de la homosexualidad, si fuera un pecado ya per se, no está ajeno a los otros pecados capitales que ya existen. O sea, un ser humano, la Biblia dice que cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo estoy a la misma distancia de Dios que está un homosexual. Yo estoy a la misma distancia de Dios que está una lesbiana. Claro. Quizás yo flaqueé en una área diferente a la de ellos. Y eso no me hace más santo que ellos. Eso es real. ¿Algo que agregar, licenciado? Sí, recuerden décadas pasadas en el manual de estadística de psiquiatría, la homosexualidad se consideraba una distorsión emocional, una distorsión psiquiátrica, pero años después, en los años 50, pues se eliminó porque realmente no constituye una distorsión desde la perspectiva psicosocial. Ahora bien, como indicó el pastor, desde la perspectiva religiosa, para ellos sí representa un tipo de distorsión, de desviación, pero desde la perspectiva de ciencia, de la perspectiva psicológica, no constituye realmente una desviación del individuo, sino más bien un tipo de preferencia. Bien. Y con eso queremos, ya para ir finalizando, escúchame Marieli, queremos aclarar que esto no es nada personal en contra de los homosexuales, ni el tema en sí, los homosexuales versus la iglesia, sino más bien utilizar esa frase que es lo que le ha chocado a la gente, decir, sentí el llamado de Jesús y por eso le presento a mi pareja. Creo que este es el enfoque realmente del tema para que no se nos vaya a distorsionar la gente en casa y a decir, sino cada quien decide qué hacer con su vida. Y me gustaría ya finalmente, ¿cómo podemos nosotros confiar a la hora de visitar una iglesia y saber aquí es? Porque como ambos estuvieron de acuerdo, hay muchas situaciones ocultas detrás de ese que se para a predicar la palabra. Cada ser humano tiene una chispa divina dentro, que es la que tiene que cultivar y desarrollar. Esa chispa divina lo va a hacer buscar a Dios de diferentes formas y en diferentes ramas. A la hora de buscar la ayuda espiritual, lo primero que debería hacer la persona es buscar un lugar donde una persona que lo dirija esté saludablemente a través de la mente, mentalmente sano. Porque a veces tú tienes muchos narcisistas, muchos psicópatas que están dirigiendo congregaciones y a la hora del punto que tú entras a la puerta de esa iglesia, quieren adueñarse de tus decisiones, decidir con quién te casas, quieren adueñarse de tus finanzas, decidir dónde tú inviertes tu dinero y quieren adueñarse de tu vida. Así es. Muchísimas gracias, Jairo de la Cruz, maestro, pastor, por acompañarnos también, licenciado José Almanzar, por presentarnos este tema desde estas dos vertientes tan importantes y aclarar tantas dudas a nuestros televidentes. Nosotros seguimos con mucho más de Show Todo Incluido. Todo incluido. Todo incluido.